Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además sean un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cartero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast para cafeterías. Hoy, como siempre, tenemos dos temas tremendamente claves e importantes para todos aquellos que están comenzando, están pensando abrir un negocio tan bonito como son las cafeterías. Pero antes que todo, quiero agradecer a todos aquellos que me han escrito, que me han enviado mensajes haciendo más preguntas relacionadas a algún capítulo en particular, y obviamente feliz de estar compartiendo todo este conocimiento y ojalá ayudándolos a que ese proyecto de su cafetería, de su futuro sueño relacionado al mundo del café, salga a flote, salga adelante y ojalá con la menor cantidad de errores posible. Así que feliz de recibir estos mensajes y créanme, personalmente yo se los respondo de manera obviamente muy encantado de poder ayudar y entregar la información que ustedes necesiten. Pero bueno, para seguir avanzando y hacer este ya sexto capítulo del podcast, hoy vamos a hablar, como les comenté, acerca de dos temas tremendamente importantes, ¿ok? Por un lado, vamos a estar dando una mirada más macro relacionada al mundo del café, que tiene que ver con los stocks de café a nivel global y cómo esa contingencia ha estado impactando el precio del café. Y claro, probablemente tú no tengas mucha relación o mucha información de cómo se van moviendo las grandes transacciones y en volúmenes gigantes de café a nivel global, café verde, pero sí es probable que ya hayas tenido a lo mejor un impacto en tu café diario cuando tú lo compras en tu cafetería o en tu futura o actual cafetería, a lo mejor ya lo estás viendo, y efectivamente cómo eso ha ido impactando y vamos a ir entendiendo un poquito de qué trata y por qué ocurren esos fenómenos, que obviamente es muy poco lo que tanto tú como yo podemos tener algún impacto o mover de alguna forma esa variable del precio, pero sí es interesante entender cómo ocurren los fenómenos y cómo eso finalmente te llega a impactar. Pero vamos a comenzar con un tema, el tema central de este capítulo, que tiene que ver con otro tipo de cafetería que vamos a estar explorando, aprendiendo, investigando, y que son las cafeterías de barrio. Probablemente ha estado en tu pipeline o en tu idea de negocio abrir una cafetería de barrio, es decir, locales comerciales que están ubicados en barrios residenciales. Hemos ido explorando hasta el momento cafeterías de diferente índole, de alto tráfico, cafeterías ubicadas al interior de conjuntos de oficinas, y ahora vamos a explorar cómo son las cafeterías residenciales. Probablemente tú vives cerca de una o las has visitado y te vas dando cuenta que tienen una atmósfera muy particular. Y obviamente aquí vamos a ir viendo cómo son, cuáles son sus características y en general entendiendo por qué en una de esas puede ser que a lo mejor sea tu negocio, sea el tipo de cafetería que aquí te gusta. Primero que todo, vamos a entender qué tipo de público van a este tipo de cafetería para saber obviamente con quién tú te vas a familiarizar o a estar viendo día a día si es que el día de mañana llegas a ser dueño de este tipo de cafetería. Primero que todo, prácticamente el 90% de los clientes que tú vas a recibir son clientes que viven muy cercanamente a tu local, o sea, son residentes de ahí. Por ende, vas a darte cuenta que de cierta forma las personas se comportan de manera similar, tienen sus hábitos más o menos parecidos, tienen estructuras familiares muy similares unas a otras, es decir, o son a lo mejor gente de mayor edad, son personas que están recién formando sus familias con hijos pequeños, o a lo mejor son personas que están solteras y viven de manera independiente, sola, en fin. Cada barrio, lógicamente, tiene su estilo y su forma de vivir. Y eso se traspasa un poco al tipo de clientela que tú vas a tener. Entonces, eso es la primera característica.
una cierta estandarización en el tipo de cliente que vas a atender, que se parece un poco al efecto que vimos en el capítulo donde abordamos las cafeterías ubicadas en oficina, que si no lo has visto te invito a verlo porque es una cafetería muy distinta a lo que estamos analizando ahora. Ahora, por otra parte, estas cafeterías tienen, podríamos decir, un diseño, una forma de ser construidas mucho más lindas, mucho más bonitas que cafeterías en otros lugares. ¿Por qué? Porque acá hay de cierta manera un mayor cariño porque puedes disfrutar la cafetería. E incluso son tan atractivas estas cafeterías que mando una oportunidad, y esto es una de las cosas que me llamó la atención, es mando una oportunidad, corredoras de propiedades ofrecen casas o departamentos cercanas a cafeterías. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, tomar este concepto de las cafeterías alrededor como un plus para el mercado del real estate, de las viviendas que se ofrecen ya sea en arriendo o ya sea en modalidad de venta. Entonces, efectivamente, tener cafeterías hace que también este barrio tome un poquito más de una plusvalía, se hace más atractivo porque obviamente genera un concepto de poder sociabilizar y de tener tiempo libre en ese barrio que eventualmente tú puedes llegar a vivir. Entonces, ese es uno de los puntos más atractivos. Clientes estandarizados son muy atractivos para vivir, dado que las corredoras de propiedades lo ensalzan el concepto de tener cafeterías alrededor del lugar. Ahora, importante también que uno de los elementos claves en las cafeterías de barrio o barrios residenciales es entender muy bien, no solo conocer el tipo de cliente, sino entender muy bien su comportamiento. En general, salvo obviamente excepciones particulares, los altos flujos de estos tipos de clientes van a estar focalizados principalmente en las tardes y sobre todo los fines de semana. Entonces, este tipo de cafeterías se comporta un poco a la inversa de aquellas que están ubicadas en barrios de alto tráfico, como también en oficinas, donde normalmente la atomización, la mayor cantidad de flujo se focaliza en las mañanas, de lunes a viernes. Las cafeterías residenciales es todo lo contrario. Normalmente este tipo de clientes visitan el lugar en las tardes y con mayor foco, obviamente, los fines de semana. Por lo tanto, sábado y domingo estas cafeterías están abiertas. Son una ocasión perfecta para ir a tomar un desayuno un día sábado, un domingo en la mañana. Entonces, aquí tenemos un poco una mirada doble. Por un lado, son lugares que para el dueño, las cafeterías de barrio, son muy atractivas, son muy románticas. O sea, si tú quieres vivir y disfrutar tu cafetería, probablemente las cafeterías de barrio es tu lugar. O sea, si tú quieres compartir con tus clientes, conversar, hacer preparaciones especiales como todas las preparaciones artesanales de café, los brew, las cafeteras manuales, todo ese concepto más romanticón del mundo del café, este lugar es preciso. Las cafeterías de barrios residenciales es donde más puedes sacar partido de eso. No solo porque tienes el espacio, porque normalmente los locales comerciales tienden a ser más amplios, sino que también tienes a un cliente estandarizado que, ojo, tiene el tiempo, la voluntad y la predisposición a que tú le muestres el mundo del café de una manera muy distinta que cuando ellos consumen el café en sus trabajos, donde probablemente tienen 3, 4, 5 minutos para comprar e irse. Acá no. Acá tienen el tiempo para sentarse, para disfrutar, para conversar, para que tú te acerques, para que hables de café, para que eventualmente el barista le haga algunas preparaciones, como te decía, manuales. Entonces, desde ese punto de vista, vas a disfrutar este tipo de cafetería. Pero, como te he comentado, en contraposición, sí te va a consumir tu fin de semana. Es muy normal que estas cafeterías, como te comentaba, estén llenas o estén con alta demanda los fines de semana, en las tardes, las mañanas, los fines de semana. Por ende, si quieres tener tu fin de semana libre, probablemente esta cafetería no te va a funcionar porque acá es donde más clientes reciben. Entonces, ojo con eso. Yo te lo adelanto porque muchas veces he tenido clientes que me han dicho,
Víctor, efectivamente me encantó el concepto de la cafetería que abrí, que emprendí, pero lamentablemente no puedo tener mi fin de semana disponible, salvo que obviamente tenga un administrador que esté encargado de la cafetería y cual yo tenga mucha confianza en él o en ella para ir solucionando problemas. Ojo, no te estoy diciendo que nunca más vas a tener un fin de semana, pero al principio, sobre todo cuando estás comenzando con el proyecto, tienes que estar presente. Tienes que estar presente para entender cómo se comportan los problemas que se generan. Y en base a eso, vas haciendo procedimientos. Y esos procedimientos, es decir, cómo se prepara un café, cómo se abre la cafetería, cómo se cuadra la caja, qué pasa si un cliente dice esto, todos esos procedimientos tú te recomiendo que luego de cierta cantidad de meses que ya tú entendiste cómo es el manejo del negocio, vayas estandarizando y vayas escribiéndolo de tal manera que eso a ti te va a permitir delegar. Te va a permitir delegar en base a los procedimientos que tú mismo construiste, tú mismo escribiste y tú mismo capacitaste. Si tú delegas sin procedimientos de fondo, vas a estar recibiendo llamados telefónicos o mensajes constantemente cuando tú no estés en tu negocio. Por eso es tan importante, primero, comenzar muy presente tú, entendiendo el negocio, viendo las dificultades, luego obviamente estandarizando la forma de actuar, de operar, escribir a través de procedimientos cómo se lleva a cabo esto, cómo se solucionan las situaciones y luego delegar. Pero obviamente delegar no significa desvincularse, sino tienes que delegar, pero también controlar. Esas son las formas que yo te recomiendo que lleves a cabo un proyecto de este estilo, sobre todo si obviamente tú quieres tener tu fin de semana disponible. Otra ventaja de este tipo de negocios, eres parte de la comunidad. La gente te va obviamente a tomar cariño por el tipo de negocio que tú tienes, por el tipo de instancia, porque obviamente van a asociar tu cara, tu presencia, tu local a un momento de relajo. Y eso lógicamente te vas a ir insertando en la comunidad del barrio como tal, y eso obviamente va a hacer que tu arraigo a ese local comercial sea mayor aún. Ojo ojo sí, no te enamores de tu cafetería. Y acá, de todos los negocios relacionados al mundo del café, probablemente las cafeterías más residenciales donde más probabilidades tienes de enamorarte, porque el diseño de ese local probablemente lo vas a hacer con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha fuerza, porque tiene que quedar precioso, porque más va a ser un lugar amplio probablemente donde vas a recibir clientes que van a llegar a disfrutar, no para llegar a transacción, a hacer una transacción de café, al contrario. Este tipo de cafeterías es donde más se puede llevar a cabo la experiencia del café. Y la experiencia del café es multisensorial. No solo se ve, se toma el aroma, se escucha, sino que obviamente es completa. Es completa. Entonces, desde ese punto de vista, mucho ojo, crear experiencia, siempre mostrar la experiencia, pero no enamorarse, porque si te enamoras de tu cafetería, pierdes la objetividad cuando hay que tomar decisiones difíciles. Entonces, muy atento en ese sentido, ¿ok? Entonces, si tú quieres, como un consejo final a esto, si tú quieres disfrutar de tu cafetería, de tu negocio, probablemente las cafeterías de barrios es un lugar más ideal para ti versus estar abriendo a lo mejor una cafetería en un sector de alto flujo, en un centro comercial o en cafeterías de oficina. Probablemente las barrios residenciales donde más fit vas a tener con tu negocio. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de las cafeterías de barrio? Primero, al tener mayor cercanía con tus clientes, vas a generar una fidelización más fácil, más fluida, ¿ok? Porque te conviertes en parte de la comunidad y eres parte de los hábitos, de los ritos. Siempre tomar desayuno los sábados en la mañana con la familia, por ejemplo, o recibir a mis padres que me vienen a visitar y los llevo a tomar un desayuno o a comer en el local que de abajo que nos gusta tanto. Entonces, todo ese tipo de cosas van generando fidelización, obviamente, y eso a ti te ayuda porque te genera recurrencia. Sabes que todos los sábados esta persona viene a tomar desayuno, sabes que todas las tardes esta persona pasa a comprar, no sé, algún pan o algún pastel para tomar, para comer en la noche después de llegar del trabajo. Todo ese tipo de cosas vas buscando la recurrencia porque te es más fácil entrar, se podría decir, en los hábitos que estas personas van tomando, ¿ok? Segunda ventaja, algo que no es menor, el costo de arriendo, de arrendar el local comercial. En este caso, em, para ti va a ser más económico si lo comparamos en arrendar un local
en un lugar de alto tráfico, o bien en un lugar de oficina o en un centro comercial. Las cafeterías de barrio normalmente tienen costos de arriendos mucho más económicos. Todo depende obviamente del barrio, depende del lugar donde estás ubicado, pero en general, en promedio, los locales comerciales tienden a ser más económicos, tienen menos barreras de entrada, es decir, no te obligan a tener a lo mejor mayor garantía o adelantar pagos de meses. Tienden a ser un poquito más flexibles, porque obviamente son instancias, son lugares distintos cuando estamos hablando de espacios que a lo mejor son más demandados como las cafeterías de alto tráfico. Acá no, acá el arriendo tiene a ser más bajos, ¿ok? Entonces, de ese punto de vista, es una tremenda oportunidad, sobre todo en tu estructura de costos, ¿ok? Ahora, este tipo de cafeterías tienen algo que a mí me gusta mucho, que tienen eventualmente, si lo sabes desarrollar, una segunda línea de negocio, no solamente el negocio del café de como cafetería como tal, sino que también, sobre todo después de pandemia, mucha gente se fue a trabajar a sus casas, mucha gente teletrabaja, pero no les gusta mucho estar solo en su hogar y tienden a buscar espacios como las cafeterías, especialmente de barrio, para hacer labores, para trabajar en definitiva. Y a eso le estamos llamando el concepto de cowork. Es decir, tú puedes implementar la venta de planes de cowork. ¿Qué significa? Que una persona te paga mensualmente un pago, lógicamente, que le da derecho a tener una mesa, una silla, wifi y cierto consumo de café diariamente. Y eso le permite estar trabajando durante ciertos días o todos los días eventualmente en tu negocio. Entonces ve también que tu espacio, tus metros cuadrados, también los puedes arrendar con un servicio all inclusive, podríamos decir. Entonces, desde ese punto de vista, velo como una segunda línea de negocio alrededor de tu barrio, dependiendo de las características donde tú estás ubicado. Puedes generar esta segunda línea de negocio que es una recurrencia, son planes mensuales que te pagan y además obviamente te asegura de cierta forma la venta también de café, de otros pasteles o acompañamientos al café. Y obviamente también esas personas al estar trabajando en tu local comercial, en tu cafetería, también tienden a hacer reuniones y van recibiendo clientes o van recibiendo socios o algún tipo de reuniones que eso también te genera consumo extra. Entonces, velo como una segunda línea de negocio, abrir el concepto de cowork, que obviamente muchas cafeterías lo han hecho. Pero como siempre, cada negocio tiene sus ventajas, tiene sus oportunidades, sus características, pero también tiene sus riesgos y eventualmente errores comunes que se tienden a cometer. Primer error, que es donde yo más visto que se tiende a suceder, que no entender muy bien el flujo de los clientes, a qué hora y cuándo yo soy una opción para ese cliente. Em, Más de una oportunidad me he encontrado que las cafeterías de barrio buscan mucho al cliente en la mañana, al momento que va saliendo de su casa camino hacia su trabajo. En ese instante tratan de generar una venta de café, una venta de un desayuno y muchas veces fracasa. Pero ¿sabes qué? No fracasan, como muchos creen, porque el producto es malo, porque a lo mejor no le está funcionando el negocio. Fracasan básicamente porque no es el momento, en ese instante, ese cliente que va saliendo en la mañana desde su trabajo, o sea, perdón, desde su casa, de su departamento, camino al trabajo, no es su cliente en ese instante, no es su cliente, porque va apurado, porque esa persona tiene que llegar a su trabajo en hora y probablemente la mayoría de las personas no le gusta levantarse más temprano, sino que se levanta a la hora precisa. Entonces, si tú tratas de ser una opción para él, para vender un café, para vender un desayuno en la mañana, va obviamente a derivar que esa persona tenga que levantarse más temprano para tener el espacio para entrar a tu local y tomar un desayuno o tomarse un café. Entonces, si te vas dando cuenta, no es el momento, no es el momento y por ende hay que entender muy bien cómo se comporta tu clientela, la gente que está alrededor de tu cafetería, los que viven ahí, para saber en qué horario es el más preciso y lo correcto de abordarlos como clientes. Normalmente, las cafeterías de barrio tienden a abrir a las 10, 11 de la mañana y se van haciendo cada vez más fuertes al final del día. Pero como siempre lo he dicho, todo depende. Porque no es lo mismo si tú eres una cafetería de barrio que precisamente tienes la suerte, entre comillas, de estar al frente a lo mejor de un complejo educacional, de un colegio, de un instituto. Por lo tanto, el flujo en la mañana de padres yendo a dejar a sus hijos es
tremendamente atractivo. Las mamás, los papás de repente quieren tener alguna reunión o juntarse a conversar y obviamente tu cafetería es precisa, predilecta para hacer esa instancia de sociabilización. Entonces por eso te digo, todo depende, pero en general las cafeterías de barrio tienden a abrir más tarde, 10, 11 de la mañana, toda dependiendo del barrio, pero obviamente hay casos particulares como los que estoy comentando. Si tengo un colegio al frente, es seguro que voy a tener un flujo de demanda que va a provenir desde el colegio y eso me va a alimentar en las mañanas. Entonces, muy atento, entender muy bien el flujo de clientes. ¿Por qué? Porque la mayoría es muy probable que esos barrios residenciales, la mayoría de tus clientes no trabajen ahí, sino que se tengan que trasladar hacia otro lugar de la ciudad. Y adivina dónde compran el café, adivina dónde toman el desayuno. Efectivamente, lo toman o bien en alguna cafetería de alto tráfico o bien en el complejo de oficinas donde ellos asisten a trabajar, donde está la empresa. Ahí hay una cafetería que fue uno de los capítulos que vimos hace muy poco. ¿Ya? Entonces, este es uno de los principales errores, no entender muy bien el flujo de clientes. No solamente conócelos, entiéndelos, sino que más bien interpreta cómo ellos se comportan, sobre todo en sus hábitos de consumo, para saber precisamente en qué intervalo del día esa persona es tu cliente. ¿Ok? Segundo error que normalmente tiende a ocurrir, que es una bola de nieve, es como un círculo vicioso. Si tú no entiendes muy bien el flujo de la demanda de cuándo va a ser tu cliente, vas a empezar a tener problemas con los inventarios. Es decir, mucho producto que probablemente va a ser una cafetería residencial que tiene que tiene un aura, tiene un ambiente exquisito, es muy probable que también tú te abastezcas de pasteles, de sándwiches para hacerte atractivo hacia tus clientes. Pero si tú no entiendes muy bien el flujo de demanda, es muy probable que todos los pedidos a proveedores que hiciste el lunes, si no entendiste muy bien el flujo de demanda, va a llegar el miércoles o jueves y van a estar a lo mejor muchos de ellos vencidos. Y cuando es tu pic de demanda, que parte probablemente jueves, viernes, con mucha fuerza, el fin de semana, no vas a estar abastecido. Entonces, si te vas dando cuenta, a diferencia de otras cafeterías, es muy probable que tu flujo de pedidos a proveedores tenga que estar más focalizado los miércoles y los jueves. ¿Para qué? Para obviamente partir el viernes y, sobre todo, sábado y domingo, abastecido en todas las líneas de producto, café, insumos, sándwich, pasteles y en general todo lo que es tu abanico de alternativas, porque tu foco de demanda está principalmente los fines de semana. Entonces, entiende muy bien el flujo de demanda y eso también va a derivar en tu flujo de pedidos a proveedores para que te despachen cuando tú lo necesitas y evitar los famosos quiebres, las famosas mermas de producto. Para que los que no han entendido o no están familiarizados con el concepto mermas estamos hablando de productos que al final del día ya no los puedes vender porque están estropeados, están vencidos, están quemados. Entonces, eso son una pérdida directa a tu negocio y obviamente entendiendo el flujo de demanda, tiendes a minorar el nivel de merma en general. Entonces, ojo con eso, porque le tiende a ocurrir a las cafeterías de barro cuando no interpretan muy bien a qué hora y qué días tienen una mayor cantidad de clientes, ¿ok? Entonces, mis consejos clave, que probablemente ya los estás interpretando un poco, primero, antes de lanzarte con un negocio de barrio residencial, entiende muy bien el entorno, entiende muy bien el tipo de cliente, entiende muy bien a qué hora salen a trabajar, a qué hora vuelve, qué tipo qué tipo de clientes el que va a estar normalmente visitando tu cliente, perdona, tu cafetería, lo que le llamamos el buyer persona. Trata de escribir. Cuando la mejor manera de escribir un buyer persona es imaginártelo, con nombre incluso. No sé, por ejemplo, mi cliente tipo es Ana, que es una persona que tiene 28, 30 años, es profesional, vive sola y trabaja de lunes a viernes en otro lugar de la ciudad. Normalmente sale en las mañanas a las 7:30 de la mañana y vuelve las tardes a las 5:30. Y los sábados y domingos le gusta estar en su hogar, tiene una mascota y le gusta pasear. Em, Eso a ti te va a aterrizar. Bueno, si este es mi cliente tipo, es el promedio, todas mis promociones, mis esfuerzos de marketing, mis productos, mis horarios, mi layout de la cafetería tienen que estar enfocados en Ana, que es mi cliente, entre comillas, representativo de mi clientela en general. Eso es importante aterrizar para entender muy bien de quién estamos hablando y obviamente cómo hacemos que los esfuerzos apunten a ese tipo de clientes. Y en base a eso, lógicamente, tú vas estructurando tu cafetería y eso es el otro consejo. Cuando tú entiendas muy bien el tipo de cliente, vas a poder, obviamente,
organizar, por ejemplo, los turnos de tu personal, de tus colaboradores, para saber a qué hora tienen que llegar, cuando tú fortaleces a lo mejor los turnos, a lo mejor hacer doble turno, porque probablemente los sábados en la tarde o los sábados en la mañana hay mayor cantidad de gente, por lo tanto tienes que tener 2 personas en vez de una, y así sucesivamente. Eso a ti te va a ir dando luces de cómo tienes que estructurar tu equipo. Y por otro lado, obviamente, tus proveedores también. Cuándo quieres que te despache, en qué cantidades, cuándo tienes que reabastecerte nuevamente, etcétera. Entonces, eso es importante como un consejo. Tercer consejo que te doy, al entender bien el cliente, si te das cuenta, y es clave entender muy bien el cliente, probablemente a lo mejor te vas a dar cuenta que son estructuras familiares. En vez de Ana, soltera, a lo mejor te diste cuenta que son matrimonios, que tienen 1 o 2 hijos, que normalmente rondan la edad de 7 a 10 años, 12 años. Por ende, tu catálogo de productos, tu menú, probablemente va a tener que estar enfocado en la familia. A lo mejor si no tienes helados, tendrías que agregar helados. Si no tienes galletas, pasteles, a lo mejor jugos, porque obviamente un niño que va a tu cafetería con su padre y quiere un jugo especial de algún sabor que normalmente le gustan a los niños o quiere helados y tú no tienes helados, no solamente perdiste la venta del helado de lo que quería el niño, sino que también perdiste la venta del papá que te iba a comprar un café y te iba a comprar un pastel para estar él con su hijo o sus hijos acompañándolos. Entonces, mucho ojo, enfoca tu menú al tipo de cliente que tienes alrededor, que probablemente es un cliente con familia o a lo mejor soltero. Todo eso lo tienes que ir creando, los brunch, las mini reposterías, a lo mejor es tanta la presencia de niños que a lo mejor tienes que crear un espacio especial para niños con juegos, con libros, que permitan que los niños estén tranquilos, estén jugando, concentrados, mientras los papás están disfrutando de tu cafetería, de tu producto, del café, del ambiente, etcétera. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Y por otra parte, también activa tus canales de delivery. Estás en un barrio residencial que probablemente la mayoría de los clientes puede eventualmente dirigirse a tu cafetería a comprar algo, a servirse algo, pero puedes también encontrarte con casos de personas que a lo mejor no pueden ir siempre a tu cafetería. A lo mejor estamos hablando de personas de mayor edad, que a lo mejor no les es tan fácil desplazarse y para ellos sería interesante a lo mejor que ofrecer productos a través de delivery, como también a lo mejor personas que están en su casa y quieren un café, quieren un desayuno, pero no pueden trasladarse porque tienen que estar trabajando en su casa y tienen que estar a lo mejor en silencio y no pueden tener el sonido de cafetería. Por eso ofrece el servicio de delivery. Entonces, si te vas dando cuenta, todo eso te va agregando valor porque vas generando una experiencia mucho más amplia, considerando que eres parte de la comunidad, la gente te conoce, la gente te va a querer, vas a disfrutar de tu cafetería. Entonces, hace la vida más fácil, pero no sé si te diste cuenta, pero la clave aquí es entender muy bien el tipo de persona que está alrededor, en el entorno, en tu futuro bala. Listo, bueno, ya revisamos el primer tema, el macro tema del capítulo que tenía que ver con las cafeterías de barrios residenciales y nos dimos cuenta lo romántica que son, lo interesante y lo bonita, pero que obviamente, como todo negocio, los desafíos que conlleva llevarla adelante. Y ahora vamos al segundo tema, que obviamente es una mirada de lo que está pasando en el mercado global del mundo del café, el café verde especialmente. Y tiene que ver con, probablemente tú lo has escuchado, al menos en mi país, eh, generaron muchas noticias al respecto, que era con el alza sostenida del precio del café, algo que obviamente a las personas le llama la atención porque está muy presente en su día a día, en sus hábitos de consumo, en esos momentos de placer de tomarse un café en la mañana, a media mañana, los que somos obviamente mayores consumidores también en las tardes, pero, pero sí, claro, llamó la atención y efectivamente hay una situación, se podría decir, crítica, una alerta al menos con los stocks de café y esto ha venido pasando desde el año pasado y se genera a partir de problemas climáticos relacionados con inundaciones y sequía en paralelo en mercados productores tan importantes como Brasil y Vietnam también que estuvo involucrado, pero especialmente Brasil, que Brasil es el mayor productor de café verde en el mundo. Entonces, eso hace que al tener un problema de producción,
se genera una menor oferta, es decir, menor cantidad de producto para comprar. Al tener esta escasez, menor producto para comprar y una demanda constante o creciente, es decir, la gente sigue tomando café, los distribuidores o los tostadores siguen comprando grano verde, el consumo en general del café se mantiene, una menor oferta hace que el precio del café aumente, producto que hay menos grano disponible para la compra. Esa es la ley de oferta-demanda. Si hay menor oferta, ante una demanda constante o creciente, el precio tiende a subir. Y eso es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, sobre todo desde mediados del año pasado, y se ha ido obviamente acentuando a principios de este año, cuando finalmente los mercados hacia el consumidor, como el caso tuyo, como el caso mío, ya se ha ido ha generado impacto. Entonces, no solamente el problema se genera por la situación actual de escasez, y eso fue parte de uno de los temas que se tocaron en una cumbre que se llevó a cabo en Brasil, relacionado a los participantes principales del mundo del café, de que esta alerta global no solo venía por el lado de dónde estamos parados, con más escasez, con mayor precio del café, sino también por el tiempo que toma recuperarse de esta escasez, que no solamente basta, y eso es lo que se manifestaba, un buen año de cosecha, como eventualmente se esperaba que fuera este año, sino que al menos se necesita 2 cosechas fuertes, es decir, necesitamos 2 años de muy buena cosecha para recuperar los stocks que normalmente se acostumbran en este mercado. Pero además tenemos que considerar que la planta arábica, para los que no, a lo mejor aún no están familiarizados, el mundo del café tiene 2 cepas que son principalmente el 99% de la producción mundial, que es la arábica y la robusta. Especialmente la arábica tiene un ciclo bienal, que es decir, primero por un año es una muy buena cosecha e inmediatamente al siguiente año la cosecha tiende a bajar. Por ende, si te vas dando cuenta, si necesitamos 2 años buenos, tenemos que considerar esta variable de la cepa arábica, que obviamente hacen que la recuperación no sea tan rápida como esperamos. Ahora, en términos de números, en términos de índices, de tendencias, te puedo marear con tanto dato, que incluso muchos de ellos ni yo lo entiendo tanto, pero sí, obviamente, tenemos que irnos dándonos cuenta que el precio del café ha estado subiendo sostenidamente. El año pasado, con mucha fuerza, y este año ya estamos cercanos al 15-20%, específicamente cuando hablamos de los mercados futuros de arábica. ¿Qué son los mercados futuros? Es al valor que se van cerrando los contratos a nivel global de grandes volúmenes, una gran cantidad de containers de café para negocios de, obviamente, productores, tostadores, distribuidores. Entonces, eso es una señal de cómo el precio del café ha estado aumentando 15-20% ya este año. Se espera que ojalá este año exista una recuperación en la producción, en la presencia de café, la disponibilidad de café, pero obviamente, como te comenté, se necesitan 2 años para volver a los niveles normales. Pero por otra parte también tenemos que depender un poco si existen buenas cosechas o bien cosechas muy abundantes en Brasil y Vietnam para recuperar este toque que se perdió en los años anteriores y ha hecho que el precio del café aumente. Em, y seguramente tú ya lo viviste cuando fuiste a comprar tu café a principios de año y te diste cuenta que tu cafetería de toda la vida aumentó el precio. Y eso también lo tienes que considerar tú, si que estás pensando abrir una cafetería, estar muy atento a este vaivén de precios del café, que obviamente al expresarlo en el valor final para el cliente, eventualmente no es tan representativo, pero sí entender muy bien cómo se va moviendo y cuáles son las proyecciones de lo que ocurre, porque obviamente es uno de tus insumos más presentes y más importantes de tu futuro negocio como es una cafetería. Entonces, a estar atento a la tendencia global de los precios del café, sobre todo este 2025, para saber si vamos a recuperar en cierta medida los stocks. Ya sabemos que un año no basta, al menos necesitamos 2 años. Entonces, es importante entender eso. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que yo doy para los dueños ante este escenario? Principalmente recomiendo tres consejos prácticos. Primero,
entender muy bien o hablar de cerca con tu proveedor de café. Muchas veces, a lo mejor comprando, en vez de unidades de café, a lo mejor puedes negociar, comprar una caja completa de café para el mes completo de inmediato, pero con eso accedes a un descuento. En el caso, del caso nuestro, eso es lo que llevamos normalmente y nuestros clientes acceden a descuentos si compran un mayor volumen de café. Entonces, eso te va a ir ayudando eh, un poco em, amortiguando el alza de precio si a lo mejor compras un mayor volumen, considerando que tú ya tienes más o menos claro cuál va a ser tu demanda o cuál es tu actual demanda. Comprar por volumen de café. Segundo, entender muy bien tus costos. ¿Cuánto a ti te cuesta un vaso de café? ¿Cuánto te cuesta un espresso? ¿Cuánto te cuesta un cortado, un cappuccino, un latte? Para de esa manera saber qué tanto impacto va a tener en tu pricing, en tu precio hacia el cliente final y saber si es necesario hacer los ajustes ahora o no. Mi recomendación, tratar de hacer los ajustes lo antes posible, porque como tú estás viendo, es muy probable que el precio del café no tienda a bajar, sino que al menos se mantenga o eventualmente pueda volver a subir en lo que resta del año, todo dependiendo de cómo se va comportando las cosechas en Brasil y en Vietnam, que principalmente Brasil es uno de los grandes productores abastecedores de café a nivel mundial. Y tercero, transparente con tus clientes. O sea, así como tú probablemente supiste de esta alza del café, yo te la estoy comunicando, es muy probable que tus clientes también hayan visto noticias, hayan visto periódicos, y es donde obviamente se habla del mundo del café y de lo que está ocurriendo y cómo el precio ha tendido a subir. Por ende, no debería ser desconocido si es que tú subes tu precio o a lo mejor tú inicias tu negocio con precios ya ajustados a lo que originalmente tú pensabas. Entonces, siempre comunicar, conversar, dar a entender al cliente de por qué está ocurriendo esto y porque tampoco le es ajeno. Si en definitiva esta noticia estuvo muy presente hace unos par de meses y probablemente ahora aún sigue en los periódicos, en algunos noticiarios, algunas personas en YouTube, en redes sociales que hablan del alza sostenida del café. Así que esas son mis recomendaciones. Estar muy atentos también al mercado global del café, porque eso, como te vas dando cuenta, tarde o temprano te llega a tu cadena de valor donde tú estás presente, y te va obviamente ver obligado a subir o a reajustar precios, pero siempre en verlo venir si estás obviamente atento al mundo del café y cómo se está moviendo estas tendencias y obviamente ojalá que comenzar a recuperarse los stocks para estabilizar este mercado que para nosotros, para ti y para mí, es muy, muy importante. Muy bien, llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Para Cafetería. Realizamos dos temas súper interesantes. Las cafeterías de barrio y por otro lado el stock global de café. Espero que estos dos temas te ayuden a entender de mejor forma la industria y el negocio del café. Soy Víctor Olave y nos vemos en un próximo capítulo del podcast Para Cafeterías.